Bendito nuestro Dios Padre, gracias te damos una vez más en esta noche, cuanto nos has permitido para poder alabarte con estos himnos también, bendito Dios. Agradecemos, Señor, y así también te damos gracias y pedimos tu favor, bendito Dios, que tú nos utilices conforme a tu voluntad. Bendito Dios, para poder abrir tu palabra, tus escrituras, así para podernos más alimentarnos, bendito Dios, así para poder andar en tu camino, Señor. Cuánto rogamos, cuánto pedimos, siempre tú nos utilices conforme a tu voluntad, tocando nuestros dones, bendito Dios, así para poder meditar tu palabra y ayudarnos unos a otros, bendito Dios. Cuánto te rogamos y pedimos, Señor, y así también tú sabes, tú conoces, bendito Dios, siempre nuestros hermanos, quizás que están escuchando, tú siempre prepares los corazones así para que puedan escuchar tu palabra, así para poder aprender más, Señor. Así te rogamos, te agradecemos en esta noche, en el bendito y precioso nuestro Salvador Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, hermanos y hermanas, un gozo, la verdad. Quizá la mayoría de los hermanos, hay algunos conocidos, otros que todavía no los hemos tratado, pero siempre es bueno en el Señor compartir este tiempo y sobre todo dejar que el Señor nos ayude, nos moldee. Creo que en los matrimonios cada uno de nosotros hemos pasado, o tal vez en algunos casos están pasando por periodos de acoplamiento, de conocerse un poco más. Y en esta noche yo quisiera proponer algo a los hermanos y hermanas que tengan la libertad de indicar o por el chat o también a través de del micrófono, si ustedes así lo desean, indicar algunos conflictos o problemas o inconvenientes que pudiesen presentarse y que minan o deterioran la relación en el matrimonio y que son importantes. La semana anterior habíamos hablado de que la mujer debe vestirse con pudor y modestia y que el decoro debe estar apareciendo inicialmente desde dentro del corazón. Vamos a ver esto que nosotros ya mencionamos en Primera de Pedro, capítulo 3. Sin embargo, también había una réplica, voy a decirlo así, de parte de mi esposa que me indicó algo que vale considerar, hermanos. Creo que es adecuado que hablemos con mucha franqueza dentro de los conflictos y las cosas que pueden presentarse en los matrimonios. Y el poder tener esto que se llama comunicación, camaradería, confianza y a Cristo. Alguien lo ha puesto como las 4C. Tener a Cristo primero, segundo, tener comunicación, comunión entre los dos, la camaradería o tener esta confianza. Unos lo llaman confianza y otros lo han dicho como camaradería de poder comunicarse en esta forma. Quizá la palabra más adecuada es confianza, ¿no? Y en esta noche, hermanos, quisiéramos conversar un poquito de esto. ¿Qué hay respecto a dificultades que pueden presentarse? Mi esposa, voy a recordar lo que ella me dijo. ¿Puedes tú decirlo? Que la mujer debe ser su atavío, dice, no el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro,
o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. En realidad, el espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios no corresponde solamente para la mujer, sino para la pareja. Y algo que mencionaba mi esposa es que vivimos en un mundo en el que también estamos sujetos a las acechanzas del diablo, ¿no? Y en estas acechanzas del diablo, pues a veces hay gente que lo viste a Satanás con cuernos, con cola, pero dentro de los matrimonios puede presentarse con la figura de un hombre u otra mujer, ¿no? Y eh, creo que es importante considerar ciertos aspectos que nos van a ayudar a nosotros para caminar juntos. Y quisiera, hermanos, invitar a que los demás también puedan participar, que si el Señor les ha permitido tener alguna vivencia, algo que en el amor del Señor quieran compartirnos. Si leemos el Antiguo Testamento y el Nuevo, hallamos que hay hombres falibles y lo maravilloso es que Dios utiliza a cada uno de ellos a pesar de estas falencias que tienen. Y cada uno de nuestros matrimonios, si nosotros no los vemos, quizá otros van a notar que también tienen algunas falencias. Y si somos sencillos y sinceros delante del Señor, creo que Él va a ayudarnos con esto, pero también puede utilizar estas dificultades que quizá hemos atravesado para poder animar a otros y saber que también están pasando por dificultades, quizá acoplándose en los primeros años o en otros sobreviviendo, ¿no? Hay un libro que dice de sobrevivir a vivir en plenitud, ¿no? Y esto es una gran diferencia que hay. A veces los matrimonios, vamos a hablar de la parte del compromiso, hay muchos índices de divorcio en varios países debido a que a veces se toman las decisiones muy rápido, inadecuadamente, de la manera en que uno quiera decirlo. Hay quienes dicen yo no le conocía, hay otros que dicen si hubiese sabido que eras así o cualquier cosa, no me hubiese casado. Y buscan básicamente echar la culpa a la otra persona. Pero la verdad es que Dios cuando creó al hombre le dio una pareja. No le dijo tienes opción, mira acá están 5 mujeres y escoge a Adán. De manera que hermanos, Dios tiene una pareja para nosotros. Y en nuestros países occidentales, pues hay la costumbre de que uno escoge la pareja. Yo sé que todos ya estamos acá casados por la gracia de Dios, algunos con hijos, con varios años, pero ¿qué es lo que sucede en realidad cuando nos hemos casado? Estaba conversando con un joven y me decía, bueno, yo ya me casé, apenas me casé y nos cogió la pandemia, tuvimos que estar ahí, ya tenemos un niño y bueno, con dificultades, quizá aprendiendo aquello que dijo cuando se iba a casar. En algunos países todavía se dice esto de, o se lee esto en el contrato civil del matrimonio, porque es en muchos países un contrato civil. Es la voluntad del Señor que nos casemos, sí, es la voluntad de Él que obedezcamos a las autoridades superiores como por Él establecidas, que reconozcamos que el autor del matrimonio fue Él, pero más que nada, que reconozcamos que Él fue quien
tuvo la idea del matrimonio y que Cristo puede estar en el medio del mismo, ¿no? Luego hay algo que se llama compromiso. Y he escuchado en algunos casos, he leído en otros, de matrimonios que han llegado 50, 60, 70 años de estar casados y que tan solamente se mantuvieron casados por el compromiso que habían hecho. Cuando decidimos el hombre pedir a la esposa o proponer a la esposa que se case con nosotros, fue nuestra decisión y nuestra responsabilidad. Cuando la esposa, que ahora es nuestro cónyuge, dijo que sí, también decidió. Y es su responsabilidad. Eh, es un buen principio cuando los dos vienen en el Señor, los dos ya han conocido a Cristo antes, pero también hay matrimonios en los que uno conoció al Señor, los dos estaban en el mundo, el uno conoció, el otro no todavía, y vienen a Cristo, ¿no? Para ellos había el consejo de Primera de Pedro, en especial para las esposas, Primera de Pedro, que decía en el capítulo 3, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. No está indicando que se casen en yugo desigual. El principio es que estemos en un yugo igual. Sin embargo, cuando alguien viene a Cristo, hay creyentes nuevos, pues puede darse esto, que haya una mujer que tiene un esposo que no es creyente y su conducta, su forma de caminar, de actuar, es lo que va a llevarle a los pies del Señor. Eh, Creo que guardando su conducta casta y respetuosa, todavía esta mujer puede arreglarse. El externo, el atavío externo, no está mal, pero sí hay que recordar que lo que más pesa, lo que más valor tiene y lo que va a durar a largo plazo no es lo exterior, sino lo interior. Una mujer puede ser muy hermosa, muy bonita, puede ponerse un excelente atuendo, adornarse, pero si no tiene un espíritu afable y apacible, eso no va a ayudarle en su relación a largo plazo. Igual, si el hombre es muy elegante, se viste muy bien, pero no tiene un carácter agradable, y este espíritu, como dice acá, hacia el final, un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Esto del espíritu afable y apacible, que se lo menciona aquí para la mujer, había dicho en otra ocasión que alguien que mostró este espíritu también fue David, que es un hombre llamado conforme al corazón de Dios. Y Dios aprecia cuando tenemos un espíritu afable y apacible. Por otro lado, en el mundo también debemos reconocer que hay tanto hombres como mujeres que a veces ofrecen aquello que uno se está olvidando como pareja de dar al cónyuge. Quizá cuando usted se casó, estaba mucho más atento con su novia, cuando era su novia, o si usted es la esposa ahora, se arreglaba un poquito más, era un poco más atenta. Y cuando uno se casa, pues si bien es cierto, cambia la relación, no debería cambiar
aquello que compartimos y aquella intimidad que luego va a ser mayor, pero la comunicación que teníamos muchas veces tiende a flaquear, tiende a disminuir. Y cuando uno estaba de novio, de pronto pues pasaba varias horas conversando con el que iba a ser o el esposo o la esposa, pero luego ya conversan menos, hablan menos y antes se veía menos los errores, las fallas, las deficiencias que la otra persona tiene y ahora quizá se notan más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer para que nuestra relación se mantenga? Algo que se menciona como una de las cosas importantes es el compromiso. Cuando decidimos casarnos y en el registro civil en muchos países dice en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, prometes tú tomar a tal o cual persona como tu legítimo esposo, tu legítima esposa, para honrarlo, para honrarla, para respetarlo, para respetarla. Quizá era tanta la euforia de casarse que muchos no prestaron atención a eso y se hizo un compromiso. Se estableció algo que nosotros dijimos que íbamos a hacer, pero que con el pasar del tiempo quizá nos olvidamos. Y olvidamos los hombres posiblemente ser atentos y si la esposa está trabajando en algún sitio, pues hay personas, hay varones que también van a ser atentos con ellas. En el caso de las mujeres, lo mismo. Quizá cuando estaban de novias eran más atentas y cuando se casan, pues bueno, ya que espere o luego, ¿no? Del un lado y del otro. Y hay alguien que está más atenta para atender al esposo. Quizá cuando estaba de novia se vestía muy bonito, se arreglaba y ahora cuando regresa a casa no está mal que esté con sus actividades, pero no hace daño, me decía mi esposa, arreglarse un poquito. Recordar que todavía es para su esposo y que también se encuentre con la esposa allí, que le aprecia, que le ama. Esto va a ayudar y fortalecer la confianza. Quisiera contar un asunto sobre confianza y quizá algún hermano más quiera compartir algo más. Cuando nos casamos con mi esposa, al poco tiempo que tuvimos a uno de nuestros hijos, yo trabajaba en una empresa y mi esposa solía también ir a la empresa donde yo trabajaba. Conocía a la secretaria, a la contadora, a cada una de las personas que estaban ahí. Habían chicas muy, muy agradables, muy bonitas físicamente. Y tal vez me ayudas con la historia, mami. Cuando te llamaron a ti, te llamó una chica a decir que, ¿dónde está tu esposo, no? Le llamó al teléfono a preguntarle, ¿dónde está tu esposo? Y entonces mi esposa, ¿qué era lo que le dijiste? Entonces, mi esposa le dijo, pues no está en casa, ¿no? No había celulares en aquella época, estoy hablando hace como 30 años, un poco menos tal vez. Y le dijo, bueno, no está en casa. Y esta mujer le dijo, no está en casa porque está conmigo. ¿Y cuántos niños teníamos para aquel entonces, mami?
teníamos 2 niños, ¿no? Entonces yo había salido de una de las empresas, no me habían pagado, me estaban debiendo y decidí que lo mejor era salirme de esa empresa porque no me convenía. Entonces le llamaron a mi esposa y utilizaron eso para molestar, ¿no? Y la chica dijo, ah, claro, está conmigo. Entonces le... Venga a contar, mami. Bueno, después de esto, que me llamó las... Bueno, nosotros asumimos que era la secretaria porque en ese entonces no le querían a él pagar su, como decía, su liquidación, ¿no? Ella me llamó a preguntar y pues yo le dije de que no estaba, lógicamente no estaba, pues, ¿no? Y me dice, claro, que está conmigo y me dijo otras cosas más, ¿no? Entonces yo le dije de que bueno, que aprovecho, pues. Y me decía de que él me iba a dejar a mí, que ya le había dicho a sus padres y que sus padres estaban de acuerdo. Y yo le digo, bueno, si te han dicho mis suegros que te prefieren a ti, entonces está bien, pues quédate con él, que esto, que el otro, ¿no? Yo respondiéndole así. Cuando en eso eh, mi hija, la segunda, todavía la bebita, estaba llorando y le digo, ¿sabes qué? Le digo, te voy a dejar, está bien la conversación, pero ¿sabes qué? Si quieres me llamas más tarde para seguir conversando, pero ahorita no puedo atenderte porque mi hija está llorando, así que le voy a atender. Y ella se asombra y me dice, ¿qué? ¿Tienes otra hija? Y le digo, pero si no dices que estás con él, ¿no te ha contado que tiene otra hija? Le digo. Bueno, entonces le digo, me llamas o dame tu número de tu teléfono y yo te vuelvo a llamar para seguir conversando. Discúlpame, pero ahorita tengo que atender a mi hija. Y le colgué. Y la chica se quedó. Bueno, menciono este caso, hermanos, porque a veces pueden suceder cosas así, ¿no? Y no era nada agradable si es que yo o ella hubiese reaccionado mal. Quizá ella me hubiese llamado primerito a echarme en cara que qué estaba haciendo, que dónde estaba, con quién estaba. Pero más bien cuando regresé a casa, ella me comentó esto y nos veíamos la cara y nos poníamos a reír los dos porque no había eso de infidelidad. Había confianza, sabía ella dónde estaba, qué es lo que yo estaba haciendo, estaba trabajando y en otra empresa. Y a veces en esa empresa pues tenía que regresar en la tarde, voy a poner, y me decían, no, mira, llegó un trabajo de última hora, típico los clientes llegaban cuando ya uno está por salir, ponen el pie a la entrada y en ese tiempo trabajaba haciendo películas finalizadas para impresión, ¿no? No, estamos en el día abajo. Por eso, pues. En el día abajo. ¿Estaba todavía ahí? Bueno, estaba en la otra empresa y me estaban acusando de eso, ¿no? Pero el punto es que cada uno de nosotros somos responsables de la manera en cómo respondemos ante lo que se presenta. No podemos saber lo que hay del otro lado. Sí sabemos, hermanos, que tenemos un adversario, el diablo, que tenemos un mundo que es dominado por él y que también tenemos una carne que es la que va a reaccionar bien en ningún sentido, hermanos. Nuestra carne siempre va a reaccionar mal. Pero sí tenemos también al Espíritu Santo, tenemos también la palabra de Dios y la sabiduría que Él puede darnos. Entonces yo agradezco a mi esposa que en esa ocasión respondió de esa manera, ¿no? Eh, si ella quería comprobar la hora donde me llamó y lo que sea, podía hacerlo. Pero menciono esto porque a veces pueden presentarse ese tipo de cosas. Puedes llamar a alguien diciendo, mira, yo estoy con tu esposo, estoy con tu esposa, y empezar a crear incertidumbre y duda. Y es importante que en los matrimonios haya esta parte de confianza, que haya la comunicación. Algún momento mi esposa me decía, tú no me prestas atención, tú ¿cómo decías tú? Tú no me engríes, vamos a ponerlo así. Tú ya no me regalas rosas y en algún momento con esto de los TikToks, ¿no?
mi esposa me dijo, molestando, ¿y si me regalas rosas? Y yo molestándole le dije, de cualquier manera se te van a marchitar. Pero la verdad, hermanos, es que a veces olvidamos el romanticismo, olvidamos darle el tiempo a la esposa, olvidamos que ella también necesita de nuestro cuidado, necesita de nuestro aprecio, necesita pasar tiempo con nosotros y yo sé que cada uno tenemos nuestras actividades, nuestras responsabilidades, a veces mucho más atareados, pero ellas también, en el amor que debemos tenerles en el Señor, necesitan un tiempo de nosotros como esposos. Necesitan recordar que son preciosas, que son valoradas, que son el regalo más precioso que el Señor nos haya dado. Me anima mucho cuando el hermano Roberto dice, aquí está mi mejor parte, ¿no? ¿Y qué es lo que puede decir nuestro corazón respecto a nuestras esposas? Quizá alguien va a decir, bueno, pero es que la hermana toda la vida le ha ayudado y esto y lo otro, pero también el hermano creo que ha tenido su responsabilidad para eso. Creo que él también ha colaborado para que la intimidad, para que la cercanía exista. A veces nosotros como esposos podemos mirar que nuestras esposas están realizando alguna tarea, alguna actividad y solo miramos, pero es mejor cuando podemos ayudar. Quizá vamos a la cocina y encontramos que ellas están haciendo alguna actividad y nosotros nos damos la vuelta y regresamos y nos vamos, ¿no? Pero sería bueno más bien ayudarles en alguna ocasión que uno va y puede ayudarle con limpiar los platos o algo así. Esto es parte de comunicación también. Uno va a decir, ¿cómo que comunicación? Sí, porque estamos en la cocina, porque podemos ayudar, porque podemos comunicarnos mientras estamos realizando alguna actividad de estas. Y eso va a ayudar a fortalecer nuestra relación, hermanos. Voy a dar espacio para que algún hermano más quiera compartir sobre esta parte de nuestro compromiso, ¿no? O de lo que crean conveniente en la confianza, en la comunicación, en la relación con Cristo. Cada uno de nosotros en nuestros matrimonios, si alguien no ha tenido conflictos, qué bueno, hermano. Le felicito si alguien tiene 0 conflictos desde que se casó, pero aquellos que hemos pasado por dificultades, y voy a reconocer delante del Señor que cuando nos casamos con mi esposa, pues había momentos de dificultades, no teníamos una forma homogénea de pensar. Ella venía también de una cultura completamente diferente. Ella es peruana, yo soy ecuatoriano y cada uno tiene su forma de tratar, su forma de hablar. Entonces, cuando empezábamos a hacer las cosas, inclusive en la comida, en varias cosas, pues discrepábamos, ¿no? La primera vez que vino mi esposa y había hecho la comida, ella estaba muy atenta, todo con el deseo de complacerme a mí con la mejor comida que había preparado. Y bueno, estaba muy rica la comida, entonces cogió y me sirvió a la mesa, ¿no? ¿Sí? Y luego me dice, come. Y bueno, acá en Ecuador nosotros solemos molestar, no es una grosería, no es un insulto, pero cuando te sirven la comida y no te ponen los cubiertos, entonces nosotros simplemente decimos, está incomible. Entonces yo molestándole a mi esposa, le dije, está incomible. Y claro, se molestó de verdad, se fue adentro. Y cuando yo fui a la cocina,
La encontré llorando. Y le digo, mi amor, ¿pero por qué estás llorando? Y ella me dice, papi, me acabas de decir que mi comida es incomible. No, le digo, mi amor, yo no te dije en ningún momento que tu comida estaba incomible. Mira, le digo, no me has servido los cubiertos, está incomible, no puedo comer, no tengo cubiertos. ¿Sí? Y voy a decir que son a veces los pequeños detalles, ¿no? Y esto hallamos en Cantares, ¿no? Una sugerencia de una de nuestras hermanas fue que estudiemos Cantares. Creo que sería muy saludable considerarlo esto para futuras reuniones. Y en Cantares dice, atadnos las zorras pequeñas que echan a perder las vides, porque nuestras vides están en cierne. Voy a buscarlo. Cantares, capítulo 2. Versículo 15. Dice, cazadnos las zorras pequeñas. Las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. En alguna otra versión se toma animales parecidos a las zarigüeyas o las raposas que les llamamos acá en algunos países de América Latina, comparando como las zorras pequeñas que echan a perder las vides, porque nuestras vides están en cierne. Y esto, hermanos, es una verdad que deberíamos considerarla. Un matrimonio no se echa a perder de un día al otro. Una relación no se estropea de inmediato. Normalmente son los pequeños detalles que descuidamos los que van deteriorando la relación. Imaginémonos que, voy a poner un ejemplo, usted tiene una casa y hay una gotera y no la arregla y continúa la gotera de manera continua eh, en el hogar, y llega un punto en que esta gotera pues se vuelve más grande y luego aparecen una serie de goteras, ya no es una, sino 2, 3, 5, 10 goteras, y cada vez se va deteriorando más. Y el no haber arreglado a tiempo una pequeña gotera puede dar lugar a que haya incomodidad en el hogar, a que quizá tenga que poner varios botes para recoger las goteras que ya hay y que empezó por una, ¿no? Así también nosotros, hermanos, en nuestra relación con el cónyuge, con la esposa o el esposo, muchas veces no prestamos atención a estos pequeños detalles y la relación se va deteriorando. Antes se comunicaban más de cerca, se hablaba más bajo. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Y ahora es, ya llegaste. ¿Y desde cuándo se empezó a alzar la voz? Posiblemente porque en algún momento no se prestó atención. Posiblemente porque dice, pero ya te he dicho 20 veces lo mismo. Y se olvidó de que si tu hermano peca contra ti y te pide perdón, debemos hacerlo 70 veces 7. A veces guardamos cosas pequeñas y las tenemos como un tesoro de guerra en nuestro corazón. Y luego cuando hay dificultades o problemas empezamos a sacar todas aquellas cosas que las hemos ido guardando. Todos los pequeños problemas que no los dijimos en un momento, ya ahora se han convertido en un gran cúmulo de problemas, cúmulo de desacuerdos, y entonces empieza a deteriorarse más, mucho más la relación. Quiero ver, hermanos, en Primera de Samuel, capítulo 3, algo que puede pasarnos a nosotros y que yo ruego al Señor que nos guarde
especialmente a nosotros como padres, porque sé que cada uno de nosotros podemos estar tan ocupados con proveer para la parte económica, para el hogar, que olvidamos que también la mujer necesita una parte emocional, que ella necesita sentirse segura, saber que usted le ama, que usted está así como Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por ella, que nosotros también deberíamos estar dispuestos a dar nuestras vidas por ella, dispuestos a luchar por su amor, dispuestos a no darnos por vencido cuando hayan circunstancias o adversidades que nos quieran lastimar o separar. Dar la confianza suficiente como para que pueda sentirse segura. Saber que quizá ya por los años está más gordita, tiene más arrugas, nosotros tenemos pelo blanco, ya estamos más panzones en algunos casos, como dicen, o más pelados la cabeza en otros casos. Pero saber que a pesar de todo eso, nuestro amor en vez de disminuir ha aumentado, que apreciamos mucho más lo que ellas hacen, que sus arrugas muestran los desvelos, muestran las horas que ellas tuvieron que destinar para cuidar a los hijos, muestran las lágrimas que muchas veces nosotros les sacamos y muestran que se han mantenido junto a nosotros, aunque también hayamos envejecido. Con mi esposa decíamos cuando éramos jóvenes, y me atrevo a decir éramos porque ya los años han pasado volando, nos vamos a seguir amando y nos vamos a seguir besando, aunque ya no tengamos dientes. Y en algunos casos ya vamos perdiendo los hermanos. Yo ya perdí una muela, mi esposa ha perdido algunos también. Pero seguimos amándonos por la gracia del Señor. Seguimos mostrando ese afecto que teníamos, y debo reconocer que yo muchas veces olvido ser más afectuoso con ella. En el caso de el sacerdote Elí, en Primera de Samuel, capítulo 3, dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Elí estaba tan ocupado con el sacerdocio que había descuidado cosas importantes en su hogar. Y yo ruego, hermanos, sus oraciones por nosotros también, porque a veces es fácil decir las cosas, pero el Señor no solamente quiere que las digamos, sino que podamos vivirlas. Aquí hallamos a Elí. Él era el sacerdote que había sido escogido por Dios, que estaba por la sucesión, pues estaba en la responsabilidad de ofrecer los sacrificios, y se había cargado con mucho. A veces nos pasa a nosotros también lo mismo. Quizá nos cargamos con mucho trabajo, hermanos, y olvidamos nuestra responsabilidad de casa. Dice el versículo 2: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Los años se nos van volando, hermanos. Y esto le pasó a Elí. Dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, Samuel había sido el muchacho que fue
la respuesta o la oración de Ana, aquella mujer angustiada que había derramado el corazón delante de Dios y que Dios le dio paz. Y este chico ahora, como ella lo había ofrecido al Señor, estaba allí delante de él. Elí por su parte era el sacerdote y tenía hijos, pero estaba tan atareado que había olvidado cuidar de ellos debidamente. Versículo 5 dice, corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Recordemos que dice que Jehová, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Los hombres se habían alejado del Señor, a pesar de ver que Él libró en sus generaciones anteriores a toda la nación. Ellos se habían apartado, se habían olvidado de cosas que Dios había hecho. Estaban muy atareados con sus labores de campo, con sus ocupaciones, con sus responsabilidades, y aún esto llegó a mostrarse también en la casa de Elí. Versículo 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, recién entonces, hermano, la tercera vez. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Debo decir, hermanos, que a veces podemos estar tan ocupados con la obra del Señor que olvidamos al Señor de la obra. Elí estaba tan atareado en el templo, en el servicio, en los sacrificios, que no estaba atento a escuchar la voz del Señor. Y esto para mí, primero, hermanos, que el Señor nos guarde de esto, que el Señor más bien nos regale un corazón que busquemos de Él primero, que cuando leamos sea algo delicioso y precioso, acercarnos a su palabra, mirar lo que Él nos dice. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llama dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retañirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí. Miren esto. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. A veces podemos ocuparnos tanto, hermanos, con el servicio al Señor, con nuestra responsabilidad, con nuestro trabajo, que olvidamos ser padres. En una ocasión mi esposa me tuvo que decir a mí, tienes que hacer tiempo para tus hijos.
porque te van a decir tío y no papá. Y a veces podemos estar así, hermanos. A Elí le pasó. Ellos habían blasfemado a Dios, habían tenido en poco al Señor, y Él no los había estorbado. Que el Señor nos ayude a nosotros en cuanto al cuidado de nuestra esposa y también al tiempo y dirección para nuestros hijos. Verso 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Samuel, hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces dijo Jehová, haga lo que bien le pareciere. A veces podemos darnos cuenta demasiado tarde de lo que hemos hecho, pero hoy tenemos la oportunidad, hermanos, en lo que esté a nuestro alcance, de corregir, de enmendar. Y creció Samuel, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Dios tuvo que levantar en medio de Elí, que era el sacerdote, que era aquel que debía comunicar el mensaje de Dios, debió levantar a un fiel profeta de Jehová. Una cosa buena que debemos reconocer en el caso de Elí es que no tuvo celo y tampoco se fue contra Samuel. Reconoció quién hacía eso, pero que el Señor nos dé gracia para cuidar de nuestra esposa, de nuestros hijos. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. En el capítulo 4 es capturada el arca de Jehová, y por miedo los de Israel llevan el arca pensando que eso les va a defender. Vamos a leer. Y habló Samuel a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Efec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos has herido hoy Jehová delante de los filisteos? No consultaron a Dios, se quejaron contra Dios. Y luego dice: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Tomaron una decisión en vez de preguntarle al Señor. Elí tenía la responsabilidad como sacerdote de indicarles la voluntad del Señor, y sus dos hijos, Elí, Ofni y Finehés, también tenían esta responsabilidad. Pero veamos qué sucedió. Versículo 4. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finehés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. En vez de ellos oponerse a eso, porque no era algo que debía ser llevado como a ellos les parezca, fueron ellos los que llevaron el arca. Tenía que llevar los sacerdotes o alguien de la tribu de Elí transportar eso.
Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿por qué? ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Lo veían desde el punto de vista mundano y consideraban a Dios como unos dioses, no como el Dios supremo, pero tenían temor. Y luego dice, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos nos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres. Y tomen en cuenta esto, y el arca de Dios fue tomada. Es que estoy en el servicio al Señor. El arca de Dios fue tomada. Y muertos 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Ellos no estaban sirviendo al Señor debidamente. Habían hecho cosas malas y Dios iba a ejercer su juicio. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó a Silo el mismo día, roto sus vestidos, y sobre su cabeza había tierra, ¿no? Cuando llegó, he aquí, dice, que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba, miren esto, su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Hicieron lo que no debían hacer y aún se los permitió. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Aquí, hermanos, hay unos versículos para meditarlos nosotros. Dice, era ya Elí de edad de 98 años. Llegó a viejo, pero le faltaba mucho para ser anciano. Le faltó mucha sabiduría. Y pido sus oraciones, hermanos, porque a veces cuando nos acercamos a la palabra de Dios podemos juzgar y condenar a aquellos hombres, pero debemos considerarnos a nosotros también. Que el Señor nos guarde para que no lleguemos a viejos sin haber adquirido sabiduría y ser ancianos. Tenía 98 años. El sacerdote debía haberse retirado a los 60, pero él estaba allí todavía. No dio lugar a los jóvenes, pero tampoco les dio la directriz adecuada. Y sus ojos se habían oscurecido, dice, de modo que no podía ver. A veces perdemos la mirada y el objetivo. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha grande mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, él cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Y había juzgado a Israel 40 años. Hay algunos peligros que nosotros aquí notamos, hermanos. Elí cayó hacia atrás del lado de la puerta y se desnucó, dice, y murió,
porque era hombre viejo y pesado. La Escritura no lo menciona como anciano, lo menciona como viejo y lo menciona como pesado, que no había estado sino cuidando de sí mismo y olvidándose de la responsabilidad que tenía para con su familia, para con sus hijos, su esposa y también con Israel. Y había juzgado a Israel 40 años. A veces nos pueden gustar las cosas que hacemos y nos metemos en ellas y nos quedamos en ellas. Y olvidamos que hay responsabilidades adicionales. Verso 19, y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, yendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Dios juzgó las cosas y vemos cómo nuestras decisiones afectan a nuestros hijos y aún hasta nuestros nietos pueden alcanzarles. Y esto es algo que sucedió, hermanos, en el caso de Elí. ¿Qué hay respecto a nuestra responsabilidad? ¿Qué hay respecto a nuestro cuidado? ¿Cómo estamos tomando nosotros las cosas, hermanos? El Señor nos guarde de tener la actitud de Elí, estar muy ocupados, no guiar a la familia, no guiar a los hijos, y que Él más bien pueda ayudarnos para ser instrumentos útiles en sus manos. Mencionado esto, hermanos, porque creo que es adecuado revisar no solamente los aciertos, sino también mirar las fallas, los errores que cometieron los otros, mirar hacia aquellos errores que también nosotros seguramente hemos cometido y pedir que el Señor nos ayude. Acordémonos de que la comunicación, la comunión que debemos tener primero con el Padre, con el Señor Jesucristo, y luego con nuestra esposa, con nuestros hijos, la disfrutamos mucho más cuando son pequeños y cuando son más grandes ya por sus mismas actividades, responsabilidades, a veces la dejamos muy lejana. Que el Señor nos ayude, hermanos, en esto, que podamos ser de buen ánimo para nuestra esposa primero, para nuestros hijos luego, que puedan ellos crecer sanos, habiendo sido criados en la disciplina y amonestación del Señor, algo que vemos que le faltó a Eli. Y que el Señor nos dé gracia, nos ayude a revisar cómo están nuestras vidas en eso. Comunicación, confianza. ¿Cómo está la confianza que tenemos para con nuestro cónyuge, con nuestros hijos? Podemos hablar libremente, sin exaltarnos, sin molestarnos. ¿Puede nuestro esposo o nuestra esposa abrir su corazón, decirnos cómo se siente, decirnos sus frustraciones, sus deseos, sus anhelos? Quizá muchas esposas, por el privilegio de cuidar a los hijos, han dejado su profesión, han dejado otras actividades que podían realizar, entendiendo que ese llamado era más importante que lo otro que pudiesen hacer. ¿Hemos valorado eso? El Señor nos ayude, hermanos. Leerles, hermanos, la palabra del Señor, primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra del Señor: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Bien, nuestro hermano Nixon nos mencionaba sobre qué importante es tener la comunión con nuestro Señor primeramente.
Desde ahí parte, hermanos, todo el fundamento de la enseñanza de la palabra. El que no debemos quebrantar esa comunión con nuestro Señor. Porque dice en el versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, si mantenemos la comunión con nuestro Señor, vamos a andar en aquella luz que el Señor nos da por medio de su palabra. Vamos a poder estar siempre meditando en lo que su palabra nos enseña. Y así vamos a también tener una buena relación con los demás, con nuestro cónyuge, sobre todo, como matrimonio que tenemos, ¿no? Entonces, qué importante es todo esto, ¿no, hermanos? Conocer esto primeramente. Y como bien nuestra hermana nos mencionaba sobre el trato que debemos tener con la esposa, también podemos leer en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, ¿no? 3:7 dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si vemos, hermanos, aquí está hablándonos sobre la relación, sobre la comunión que debemos tener con nuestra esposa, cómo debemos tratarla, como aquí nos dice, debemos vivir con ella sabiamente. Debemos, hermanos, debemos siempre estar pendientes de las necesidades de nuestra esposa. Muchas veces descuidamos, hermanos, ya sea tal vez por el trabajo, por las ocupaciones que tenemos, muchas veces descuidamos. Y precisamente este versículo nos hace eso, nos recuerdo de cómo debe ser nuestro trato con ellas. Dice sabiamente. Debemos estar siempre pendientes de las necesidades de nuestras esposas. A veces pensamos que es lo material, pero no es todo, ¿no? Como bien nuestro hermano nos decía. Muchas veces descuidamos detalles que a veces son tan importantes, hermanos, que debemos dar a nuestras esposas. Por ejemplo, lo que nos mencionaba nuestro hermano, un regalo o unas flores. Y así, hermanos, ¿no? Y son cosas pequeñas que parecería, pero para ella a veces es muy importante, hermanos. Sobre todo el trato en el modo de hablar, como dice aquí, son como un paso frágil. A veces alzamos la voz y ya ellas se sienten lastimadas, ¿no? Por eso nuestro trato debe ser con mucho cuidado, ¿no? Y con mucho amor, ¿no? Y así, hermanos, tenemos, gracias Señor, mucha enseñanza de su palabra y que el Señor nos ayude siempre a recordar todo esto y tenerlo siempre presente, hermanos, para llevar una vida que agrada al Señor, ¿no? Sobre todo. Gracias, hermano Vladimir. Y la verdad es que a veces nos falta esta palabrita que dice sabiamente, ¿no? Hay ocasiones en que la mujer puede tener su variación hormonal
porque está pasando por cierta etapa de su vida que puede sentirse insegura o poco amada, poco valorada, y el Señor debe darnos gracia a nosotros para entender estos cambios que pasan en el caso de nuestras amadas esposas y que podamos hacerlo con sabiduría. Ya mencionó nuestro hermano los pequeños detalles, ¿no? A veces puede ser una rosa, una carta, unas, ¿ah? Una nota, ¿no? Una notita pequeña. El típico que a veces dicen nuestras esposas a veces, ¿no? Papi, yo te amo. Y uno responde, "Ah, yo también". Y ellas no quieren escuchar eso. Quieren escuchar, yo te amo. Quieren saber que sale de nuestro corazón, que hay ese afecto, no solo un también. Que podamos mirarles a los ojos y decir que son preciosas para nosotros, que las amamos. Señor, nos dé sabiduría. También el honor. Cuando reconocemos lo que ellas hacen y lo valoramos. Es muy triste cuando a veces en vez de dar gracias por la comida se critica lo que han hecho. O se busca lo que no han hecho para llamarles la atención. Pero no les honramos, porque esto es dar honor. No les honramos. No les damos la debida consideración por la labor que hacen con los chicos, por el cuidado que tienen de la casa, por cuidar aún a veces a los animalitos que hay en casa, por hacerse 8 para conseguir lo necesario para dar de comer a la familia con el dinero que uno le da y que de pronto no puede ser suficiente, hacer labores extras para cultivar alguna cosa y tener para complementarla en casa. ¿Cómo apreciamos eso? Y cuando a veces en vez de ser agradecidos, lo que hacemos es lanzar palabras ásperas que más bien lastiman a nuestras esposas. Que a veces mi esposa me ha dicho, me has roto en pedazos. Y muchas veces no somos conscientes de eso. El Señor nos ayuda, hermanos, a recordar que hay palabras que son más fuertes que un golpe de espada y que podemos destruir a nuestro cónyuge por la manera en cómo lo tratamos. Y el Señor nos ha dado una pareja que es coheredera de la gracia de la vida, hermanos. No nos equivoquemos, no pensemos que tenemos una sirvienta, alguien que nos debe atender. Es una coheredera de la gracia. El Señor nos la ha puesto como compañera que va a estar allí. Y cuando no prestamos atención a esto, el Señor sí nos toma en cuenta. Por eso dice al final, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es saludable, hermanos, mantener una buena relación con el Señor para que nuestras oraciones traspasen el techo y lleguen a la presencia de Dios, al trono de gracia. Porque quizá no están llegando ni siquiera al techo por la forma en que nos estamos comportando. Señor nos ayude, hermanos. Hay mucho que aprender todavía. Hay mucho que debemos pedirle al Señor que nos esfuerce
Y entre tanto que tenemos vida, entre tanto que tenemos esperanza, podemos regocijarnos también en que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu que sí nos va a ayudar, ¿no? Voy a leer este versículo nada más, hermanos, en Segunda de Timoteo, capítulo 2, perdón, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Pablo le dice a Timoteo primero que él recuerda que tiene una fe genuina, una fe, hermanos, que tocó el corazón de Pablo, una fe en la que él dice en el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es muy triste, hermanos, que muchas veces en los grupos, en las reuniones, las mujeres muchas veces son las que más asisten, las que más atentas están. Y nosotros como hombres no tomamos esa responsabilidad que el Señor nos ha dado. Verso 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti. En el caso de Timoteo dice, por la imposición de mis manos, pero Dios nos ha dado un don a cada uno. Y luego en el verso 7 dice algo que se aplica para cada uno de nosotros, tanto hombres como mujeres, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que si hemos evadido la responsabilidad, si es que no hemos asumido el rol que Dios nos ha dado, pidámosle que Él nos esfuerce, hermanos, que sea su poder en nosotros obrando, sea su amor y no nuestra carne, y que Él nos ayude a tener el dominio propio para poder morder nuestra lengua cuando debemos hacerlo, pero también abrirla para animarlos a los hijos, a la esposa, para ser de bendición en nuestro hogar. Padre, te damos las gracias por darnos este tiempo para leer tu palabra, meditarla. Gracias, bendito Señor, por la enseñanza que recibimos por medio de ella. Señor, gracias también por este privilegio que tenemos, Señor, de poder entender y aprender, Señor, cuántas enseñanzas que, Señor, tú nos das. Y, amado Dios, siempre te rogamos que obras en cada corazón de cada hermano, hermana, para que, Señor, nos sujetemos a lo que dice tu palabra. Señor, necesitamos tu ayuda. Somos aún faltos delante de ti. Y, Señor, siempre te rogamos que tú puedas obrar en nuestro corazón y para que, Señor, nosotros podamos realmente practicar lo que dice en tu palabra. Ayúdanos, bendito Señor, te lo rogamos y te agradecemos nuevamente por este tiempo y te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que estamos reunidos. Tú puedas también eh, grabar en sus corazones, Señor, cada enseñanza que aprendemos por medio de tu palabra. Te lo rogamos, te lo pedimos, siempre agradecidos. En el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.